Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos a la escuela dominical. Estamos en el tema cosas que no demuestran que una persona tenga vida espiritual. Saberse pecador, cuarta parte. Está largo el título, pero esa es la esencia. Cosas que no demuestran que una persona tenga vida espiritual. Saberse pecador, cuarta parte. Entonces, habíamos dicho anteriormente que ser una persona honrada, o sea, es como un repaso de los aspectos que estamos estudiando. Ser una persona honrada es una de las cosas que no demuestran que una persona necesariamente tenga vida espiritual. Ese fue el primer aspecto que iniciamos este estudio. Otro aspecto era conocer bien la Biblia, ¿no? Y otro que habíamos visto, ceremonias religiosas. Y hoy vamos a ver saberse pecador. El convencerse de ser pecador no es una señal de que se tenga vida espiritual. Sin embargo, un cristiano verdadero debe estar convencido de su condición pecaminosa. Eso lo demuestran claramente las Escrituras, ¿no? En cada momento en que nosotros leemos las Escrituras, estamos confrontados por eso. Quien no se da cuenta en que su corazón es malvado, que merece la condenación y que su condición es tan mala que no puede librarse por sí mismo o salvarse, no puede ser un cristiano. Eso es muy importante. Entonces debe de haber en el corazón eso, ¿no? De sentirse así, de verse así. También quienes escuchan la predicación del Evangelio son frecuentemente obligados a pensar en su estado espiritual y darse en cuenta que están en su mundanalidad, es decir, en su carne, y que esto los domina y los torna completamente enemigos de Dios. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, versículo 7. ¿Algún hermano o hermana que lea Romanos 8, 7? Sí, hermano. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Muy bien. Me encanta este versículo porque nos muestra aquellas personas que son carnales y espirituales, ¿no? Ese contraste y esa fotografía que vemos acá en estos pasajes. Nos muestra realmente que la ley del Señor es tan santa y es tan puesta en razón que hace a los hombres conscientes de su culpabilidad al pecar contra ella. Es la ley de Dios, por eso dice que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir que la ley de un hombre sin Dios y de un pecador son sus deseos carnales. Esa es la ley de un hombre que no es espiritual o de una mujer que no es espiritual. Continuamente sus deseos pecaminosos son los que lo rigen, son los que lo manejan. Está fuera totalmente de la presencia de Dios, no tiene comunión con Dios
y quiere hacer lo que él desea en su corazón. La ley del Señor no lo rige para nada. Vemos aquí, y también debemos entrar en conciencia, que hay una falta de rectitud en estos corazones y que su vida entera ha estado en constante y directa oposición a la ley del Señor. El pensar que han cometido algún pecado de especial malicia o que se han pasado toda la vida pecando, les llena de descontento pensar en esto, hasta llegar a sentirse miserable en extremo. Y quizás ellos se sientan desdichados, separados del agrado de Dios, condenados, desesperados y a punto de hundirse en el infierno. Tales personas pueden imaginarse el castigo que se merecen, sintiéndose bajo el juicio de Dios. Hay personas que se encuentran en este estado de ánimo, que con frecuencia llegan a confesar humildemente sus pecados, que llegan incluso a cambiar de vida y a reformarse. Pero viene algo que vemos en esto, y es el miedo. El miedo. ¿El miedo a qué? Al castigo que les viene. Eso los induce a tener la marcha de su vida pecaminosa. Sin embargo, es muy posible que este cambio de conducta no signifique el comienzo de una verdadera vida espiritual. Es decir, que una persona puede darse cuenta que es un pecador sin que jamás se arrepienta debidamente de su pecado. O sea, tiene miedo porque dice, estoy haciendo lo malo, y sabe que está haciendo lo malo y que eso le afecta en su vida, pero no se arrepiente, no hay un arrepentimiento verdadero en su corazón. La conciencia de pecado y el arrepentimiento del pecado son cosas muy distintas. Y en esto hemos visto vivir y morir a hombres que sabían que eran pecadores, pero que no regresaron a Dios con humilde arrepentimiento. Nunca lo hicieron. No hay duda en esto, hermanos, que cuando un hombre culpable se encuentra delante del juez, se da cuenta de su culpabilidad, como les pasa también a los condenados del infierno. En la Biblia se nos dice que cuando el Señor Jesucristo venga de nuevo a este mundo, por los suyos serán juzgados. Él juzgará, convencerá a todos los pecadores de que son unos malvados. Así pues, la convicción de pecado no puede ser una señal evidente de la presencia de vida espiritual. Puede ser solamente la confirmación de una vida perversa. En esto entonces debemos mirarnos si estamos en esa situación, ¿no? Que sentimos solamente miedo porque, bueno, yo de pronto acepto ir a la iglesia o escucho el evangelio porque de pronto me condene. Y es un temor malo en sí, ¿no? Que no hace bien. Es igualmente cierto que el miedo a los castigos venideros no produce por sí mismo vida espiritual. Y cuando miramos esto a más fondo, no hay todavía santidad alguna en el temor al infierno. Por ejemplo, Félix, el gobernador de Palestina, comenzó a temblar cuando Pablo le predicaba el evangelio. Y sin embargo, él continuó siendo un idólatra.
Miremos este caso en Hechos, capítulo 24, versículo 25. Alguien que desee leer Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Claro, ¿cierto? En esta situación, y puede pasarnos a nosotros también. Los demonios también continúan siendo demonios, a pesar de estar temblando ante Dios. Santiago 2:19. Leamos Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Muy bien. De la misma manera, un hombre puede darse cuenta de su condenación, de su condición pecaminosa, y de todos modos continuar pecando. Por eso decimos que esto no es señal de que una persona tenga vida espiritual. Pero pienso que también esto nos ayuda, y en especial a personas que lloran y que dicen: ¿será que si soy salvo, no soy salvo? Pero no se preguntan si cómo dice las Escrituras, si realmente soy salvo o no soy salvo, o estoy en los caminos de Dios o no estoy en los caminos del Señor. Y las Escrituras son las que nos muestran, ¿no? Y por eso estamos viendo estos puntos tan importantes. De la misma manera, un hombre puede entonces darse cuenta en esto. Es como el caso aquel que Jesús contó al hombre que no pudo encontrar excusa cuando se le advirtió que no llevaba puesto el traje de etiqueta para las bodas. El Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 11, vemos esto. En el último día, el mundo entero se sentirá culpable delante de Dios. Esa es la realidad que nos muestran las Escrituras, y mirando esto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 11. En el último día el mundo entero se sentirá culpable ante Dios. Todos aquellos que habrán de sufrir el castigo eterno dirán que su condenación es justa, porque tendrán conciencia de su pecado. Pero el saber que son pecadores no los salvará. Es decir, que en ese día en que estén ante la presencia del Señor y que se duelan ya por su pecado, no les será necesario, no les bastará mejor para ser salvos. También el confesar los pecados no es prueba segura de la vida espiritual. Miremos 1 Samuel, capítulo 26, versículo 21. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 21. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Muy bien. Entonces aquí hay una frase que resaltar: he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Es bueno confesar los pecados, ¿verdad? Es bueno confesar los pecados cuando esta confesión sale del corazón, mas con frecuencia el motivo de tales confesiones es el miedo.
Por eso Saúl confesó: aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Los marineros, sorprendidos por una tormenta, y la gente que se encuentra en un grave problema, están listos para confesar todos los pecados que han cometido durante su vida y prometen corregirse. Pero tan pronto como se normalizan las cosas, ¿qué hacen? Vuelven y se olvidan, vuelven y pecan, y vuelven a ser 10 veces peores de lo que eran antes. Ven que las cosas se normalizan, que viene la calma, entonces continúan en sus pecados. Y la situación de estos hombres es devastadora, ¿no? Los hombres pueden dejar de hacer algún tipo de pecados sin abandonar por esto el afecto al pecado. Pueden rehuir a los pecados notorios, mientras que continúan pecando en secreto. Pueden evitar ciertos pecados que hacen daño a sus semejantes para seguir pecando en privado. Dejar de pecar de una manera para comenzar a pecar de otra. Exteriormente quizás parezcan estos hombres irreprochables, pero siguen siendo pecadores en su interior. Un pecador puede refrenar o suprimir sus malos hábitos, ¿cierto? Sin que su interior cambie en absoluto y quede santificado. Por tanto, la convicción del pecado, el que estamos hablando, no es prueba de ser un verdadero cristiano. Será manifiesto que aun cuando éste esté convencido de su pecado, no se ve en él santidad genuina, ni evidencia alguna de vida espiritual cristiana. Si alguien no ha sido jamás convencido de su pecado, no puede ser cristiano y sigue todavía bajo el poder de Satanás, enemigo de Dios. Pero el estar convencido del pecado equivale a ser salvo, pero al estar convencido del pecado no equivale a ser salvo del pecado. La conciencia de pecado no hace un hombre más amigo de Dios. Los esfuerzos por mejorar nuestra conducta no nos hace hijo de Dios, porque la conciencia puede ser sacudida sin que el corazón sea renovado. Por consiguiente, hermanos, es muy peligroso contentarse con una convicción de pecado como sustituto de una salvación espiritual. Y aquí volvemos a lo de antes, ¿no? A lo que hemos hablado muchas veces. Muchas personas que son altruistas, es decir, que creen que haciendo el bien a otros todos los días, dando limosna, dando mercados o haciendo cosas, van a alcanzar la salvación, ¿cierto? Pero no es así, porque la salvación es por gracia de Dios, y es Dios quien salva y no las obras externas que nosotros hagamos. Eso es básicamente entonces lo que nos enseñan las Escrituras y lo que podemos ver en estos hombres, ¿no? Los hombres continuamente entonces están siendo engañados, porque piensan que van hacia el cielo, porque de vez en cuando reconocen que son pecadores, que se duelen por algo que hicieron mal, pero no es evidencia esto en que sean realmente salvos o que sean cristianos verdaderos, ¿cierto? Y estos puntos nos permiten entonces ver
esa realidad, la realidad en que son cosas que realmente no muestran que una persona tenga vida espiritual, el saberse que son pecadores. Hermana Marcela, ¿tiene una pregunta? Pues es que, bueno, ya. Es que no la había visto, perdón. Es decir, por ejemplo, en el caso de Félix, que Sí. tuvo tanto temor, ¿sí?, cuando le compartió el apóstol Pablo, y muchas personas tienen conciencia de que están haciendo algo malo y pueden tener un profundo temor cuando, digamos, como tiene esa conciencia, cuando se enfrentan como ante la predicación de Pablo, Félix tiene mucho temor, o sea, la posibilidad de que uno pueda tener temor por las cosas mal que hace, que uno pueda hasta llorar en algún caso por lo que hace mal, no necesariamente es arrepentimiento y comunión con Dios, ¿verdad? Sí, exacto. Gracias, pastor. Hermana Marcela, ¿tiene? A mí me impacta mucho la frase que el hermano dijo, que la conciencia puede ser sacudida sin que el corazón sea renovado. Mi pregunta es si hay un grado de mayor condenación para aquel que no es creyente, pero su conciencia es sacudida. Es decir, sé que hay no creyentes que ni siquiera la conciencia en algunas situaciones les genera malestar. Hay más condenación para aquellos no creyentes que la conciencia sí es sacudida. Esa es mi primera pregunta. Sí. Y le digo de una vez la segunda, o Sí, claro. la otra era muy Pero sí está relacionada más con lo que dice el pastor Helbert, y es que cuando usted puso el ejemplo de Félix, Sí. recordé que la parábola que dijo el Señor Jesucristo de Lázaro, el rico, y cómo el rico decía que por favor le permitiera, no sé si era Lázaro o él mismo, ir a la tierra para hablar con sus hermanos, porque si veían a alguien del infierno, pues iban, pues muerto, iban a creer, y que Abraham le decía no, porque pues a los profetas tiene. A veces en la evangelización es útil hablar del infierno para generar ese temor, ¿o usted no lo recomendaría? ¿Ya? Listo. Bueno, entonces pienso que en cuanto a la primera pregunta, la Biblia muestra, digamos, como una coronación y premios a los cristianos, ¿no? Y en ese sentido puede ser que sí, pero estamos hablando, digamos, a esas personas que se ven en una situación así y creen que están siendo salvas, ¿no? En ese sentido, pero yo creo que podríamos estudiarlo más esa parte en la segunda parte, en el bloque grande, que ya es las cosas que muestran a un verdadero cristiano, ¿no? Pero sí, digamos que también es importante tenerlo en cuenta, porque hace ver la responsabilidad, ¿no? O sea, la responsabilidad que tiene el hombre ante Dios. O sea, la pregunta es interesante en ese sentido, porque el hombre debe saber que cuando se está hablando de Dios o se le está predicando del Señor, debe saber que tiene una responsabilidad, ¿sí? Y la responsabilidad de él es buscar cada día agradar a Dios, hacer su voluntad, ¿sí? No esperando, o sea, como una recompensa de que yo hago esta obediencia o este mandamiento, lo voy a poner en práctica para que Dios más adelante me recompense, porque así es como piensan también estas personas, ¿no? En eso, digamos que eso es lo que pienso en ese sentido. Ahora pues, cuando uno está evangelizando a una persona y si le habla de la condenación, creo que sí lo haría, ¿no?
Sí, y sí se debe de hacer, porque la Biblia nos manda a predicar el Evangelio y dentro de eso, dentro de la predicación, la evangelización y de poner en conciencia a la persona que está pecando, y como está pecando, entonces el premio es para ella es la muerte espiritual, ¿sí? O sea, como nos enseña en Romanos, ¿no? Y Romanos es muy hermoso en eso, para evangelizar. A mí me gusta mucho Romanos porque cuando uno le pone estos versículos a las personas, los pone realmente a pensar en su situación, en su condición de pecado, y además para dónde van, cuál es su destino, ¿sí? ¿Qué les espera? Y eso es muy importante en la evangelización. Pienso que sí, se puede hacer. Pastor Helber y luego el hermano Felipe. En la primera pregunta, Mateo habla de los hipócritas. Dice: "Ay de vosotros hipócritas, porque recibiréis mayor condenación". Digamos que la condenación es la condenación, ¿cierto? Sí, no hay. Entonces todos los que están sin Cristo serán condenados. Pero sí la Biblia habla acerca de los falsos profetas, de los hipócritas, y de una manera misteriosa, porque en sí no sabemos cómo será eso, Sí. pero se dice que habrá mayor condenación. Entonces, creo que de alguna manera hay una condenación o en su experiencia superior para los hipócritas o para los apóstatas. Y los apóstatas y los hipócritas son aquellos que recibieron, que se identificaron, que estuvieron en la iglesia, pero finalmente fueron apóstatas, ¿no? Sí. Y hasta pareciera que fueran cristianos y hasta pudieron llorar en un culto por convicción de pecado, pero que realmente no eran del Señor. Entonces cogieron las escrituras para su propio beneficio. Entonces la Biblia sí habla en un sentido de mayor condenación. No sabemos cómo será en sí, ¿no? Pero sí utiliza como esa palabra, ¿no? Lo que el pastor dice, lo vemos, nuevamente volvemos al caso de Félix, ¿no? Porque ahí se dice que él siguió siendo hipócrita, no hubo, o sea, escuchó la palabra del Señor, pero no hubo una conversión ni una respuesta positiva a la predicación por medio del apóstol Pablo, ¿no? En ningún sentido. Entonces, claro, es así. Hermano Felipe. Yo tengo una pregunta, y es y tiene que ver con esta reflexión y la doctrina de la predestinación, porque si entendemos que la convicción de pecado es una obra del Espíritu Santo, Sí. uno podría pensar, bueno, si es una obra del Espíritu Santo, ¿cuál es el propósito de darle convicción de pecado a aquellos que no son salvos? O sea, de alguna manera, desde la perspectiva humana, se puede ver como una obra injusta de Dios, porque ¿qué sentido tendría darle convicción de pecado a alguien que no está predestinado a la salvación? ¿Torturarlo? Sí. Lo que Rolfo está manifestando es que una persona incrédula puede sentir que pecó, puede hasta llorar, pero no tiene una convicción del pecado en relación a que tiene un arrepentimiento delante del Señor, que eso Sí. es otra cosa, ¿no? Si hay convicción de pecado, obviamente es porque hay arrepentimiento, pero yo puedo no ser un creyente y sí sentirme mal por mi pecado. O sea, yo puedo ser un incrédulo, claro. y puedo en algún momento hasta llorar por mi pecado, pero eso no me hace amigo de Dios, es lo que entiendo que Rolfo Sí. está diciendo. Eso no me hace amigo de Dios, pero convicción de pecado del Espíritu Santo, pues obviamente es así, está de acuerdo pues al arrepentimiento y fe, ¿no? Bueno, también lo que decía el hermano Felipe en cuanto que Dios se vería injusto ahí en ese sentido, ¿no? Porque hace ver que la persona tenga su convicción de pecado, pero sería injusto que la tenga y no sea salvo, ¿sí? O que no sea un predestinado del Señor. No es que Él no sea injusto, ¿no? Sino que Dios
muestra el pecado a todos, o sea, ninguna criatura y ningún ser humano va a llegar a la muerte sin tener esa convicción de pecado, o sea, de sentirse que hay un creador y que él está pecando contra ese creador, si no lo hay. Entonces, Dios aún en eso es justo, o sea, mostrarle la condenación a todos y la culpa por el pecado. ¿Sí? Hermana Flor. Hermano, cuando uno predica, la gente les dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y le preguntan a uno, ¿salvo de qué? Salvo de la ira venidera y del infierno. Y la gente como que no les gusta que uno les diga eso. Bueno, yo pienso que esperamos que el pastor Helber nos siga enseñando sobre la evangelización. Sí, que es interesante, ¿no? Lo que la hermana... Sí, vamos a ver lo de evangelización, pero sí lo que pasa es que sí es como de la cuestión es de términos, ¿no? Y de pronto, sí. Si dije convicción, lo que pasa es que yo puedo tener conciencia, o sea, aquí lo importante es tener el reconocimiento a la luz del evangelio y de lo que hemos estudiado desde la doctrina de la salvación, ¿cierto? O sea, tenemos que entender que cuando yo tengo una convicción en arrepentimiento y fe, es porque entonces Dios obró, ¿cierto? Sí. Y eso pues es en el creyente. Entonces todo creyente va a tener una convicción en arrepentimiento y fe. Entonces esa convicción viene con consecuencias, viene con arrepentimiento y con la fe para salvación. Pero, en un sentido, los incrédulos también se darán cuenta de su pecado, pero no con arrepentimiento y fe, ¿sí? No con arrepentimiento y fe. Exacto. Entonces, aquí es donde puede el término, digamos, puede generar confusión, ¿sí? Puede generar confusión, sí. Y es una confusión razonable. Pero para eso tenemos que tener en cuenta el resto de la doctrina, ¿no? Y si hay convicción de pecado, pues tiene que haber entonces salvación y vida eterna. Pero si solamente es un pesar por mi pecado, porque es que el pecado trae ciertas consecuencias que hasta el más incrédulo pues se siente mal, ¿no? Es decir, el pecado, si alguien, no sé, tiene una relación adúltera y es descubierto, pues la mayoría de las personas siendo básicamente pues conscientes, sin ser cristianos, pues se van a poner mal porque va a perder sus hijos, va a perder su matrimonio. O sea, eso, digamos, hay una conciencia que le está acusando, exacto, hay una conciencia que le está acusando, pero no necesariamente es convicción de arrepentimiento. Ahora, cuando uno predica el evangelio, hay muchas personas que experimentan como Félix temor, ¿no? Porque en el caso de Félix creo que estaba cometiendo un adulterio, ¿no? Entonces, uno siempre puede, cuando escucha el evangelio, un converso puede sentir un temor, pero no necesariamente para salvación. Sí, porque lo que dice el pastor Helber es interesante, porque yo he visto personas que ellos preguntan, ¿no? O sea, ¿será que realmente yo soy salva? Y a veces lloran. He visto personas llorando en ese sentido porque su pecado y su conciencia los remueve, ¿no? También. Pero eso no es señal de que sea salvo o no. O sea, es que ese es el sentido de esto. No lo que uno sienta. Exacto, no es emocional ni temperamental. Hermana, el micrófono para la hermana Ofelia, hermano, y terminamos. Gracias. Hermano Rodolfo, si vamos a mirar la vida de Judas, ¿Judas sintió remordimiento o arrepentimiento? Remordimiento. Entonces no tuvo convicción de pecado. Simplemente lo que puede sentir mucha gente, remordimiento, pero no se arrepiente. Exacto. Y esas personas, o sea, ese es un ejemplo de lo que estábamos hablando anteriormente.
las personas como él normalmente siguen pecando, o sea, se duelen, pero no es que van a decir yo me arrepiento y voy a seguir al Señor, a Dios, pido perdón, voy a buscar constantemente, sí, y ser parte del pueblo de Dios. No, o sea, es algo como pasajero y lo sienten en un momento. Incluso muchos piden perdón, ¿no? Los incrédulos constantemente piden perdón también. Y no por eso es muestra de que sean salvos. Bien, hermanos, oremos. Y para la próxima escuela dominical, si Dios permite, vamos a ver un sentimiento de confianza para seguir hablando de esto. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos en este día estudiar tu palabra. Gracias por enseñarnos estas cosas tan importantes para nuestra vida, para evangelizar también. Gracias por ayudarnos a comprender tus escrituras, basándonos en ella, no viendo como una oportunidad para sentirnos que somos también los únicos salvos o que podemos buscar beneficios equivocados en tu palabra. Gracias por ayudarnos a comprender y recordar lo que somos, pecadores, pero también mostrándonos tu misericordia y tu amor para con nosotros, para con tus hijos y para con aquellos que todavía no han sido salvos o que están escuchando tu palabra, pero que no ha habido un arrepentimiento verdadero en ellos. Oramos, Señor, para que tú seas obrando con tu evangelio, porque tenemos la certeza, como dice en Romanos 1:16, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Permite que tu palabra siga siendo predicada, siga siendo expuesta y que muchos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, por este día que tú nos das para conocerte más y más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado en acciones de gracias. Amén.